Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de a los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Aquí estamos, de cara al pueblo, en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Les va a interesar, les va a gustar. Se trata, ustedes saben que han caído hasta gobiernos pensando en laboratorios, en medicina, pero en este espacio, se debatió que Argentina pueda tener su historia propia. Bueno, compañero, muchísimas gracias. ¿Qué tal, gracias? Bueno. Alberto Lampugano. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Rubén Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va la vida? Y Pedro Romero. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué se debatió? Porque, ¿qué es la ley que promociona la actividad que tiene que ver con los laboratorios? Bueno, en primer lugar, había la ley de laboratorios públicos de medicamentos. Ahí va. Va por ahí el tema, ¿por qué? Porque vos lo dijiste bien en el ingreso, cuando los laboratorios voltearon gobierno. Claro. El doctor de Ilia, por ejemplo. Arturini. Y el primer decreto que firma el jefe de aquella revolución, que creo que fue Onganía, Sí, claro. fue el arreglo con los laboratorios. Con los laboratorios. El primero que firma. Lo estamos conversando Ministro de acá con Economía, los colegas. Kiger Bacena, entrega Fondo Monetario, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué si acá se maneja tanto dinero? Pasaron 50 años. Pasaron 50 años, pero la industria farmacéutica de medicamentos es la que digita esto sí y esto no. Sí. Entonces, hay mucho dinero en el medio. ¿Y por qué nosotros no podemos tener como nación soberana laboratorios que hagan nuestras propias investigaciones y fabriquen nuestros propios medicamentos? ¿Esto se debatió aquí? Sí, fue un debate bastante acalorado por momentos. Y no era simplemente el trato del medicamento, sino también, por ejemplo, el caso de la diputada Margarita Stolbizer, que no justificaba la inversión del Estado para crear un laboratorio porque decía que iba a ser un gasto exorbitante y que no se justificaba. Entonces muchos de nosotros nos quedamos mirando porque dijeron, ¿cómo que no se va a justificar tener un propio laboratorio de medicamentos? Sí, la salud nacional? pública. Cuando éramos chiquitos se hablaba de salud pública. Claro. Hay que recordar que en el 2011 se sanciona la ley que declara de interés nacional la fabricación, la elaboración de medicamentos, pero faltaba completarla con la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios, que fue lo de 2014. Tal cual. De manera que eso vino a completar esa ley inicial de 2011. Y señalaba el colega Lampugano la resistencia de la oposición, que decía, si ya tenemos una ley... No hay resistencias inocentes, me parece. Pero claro, porque no se contraponen, tenía que completarse aquella ley. Se declara el interés nacional de la elaboración de los medicamentos, pero ¿a través de qué vía? ¿Por qué vía? ¿Cómo y cuándo? Era necesario crear la Agencia Nacional de Claro, estoy Laboratorios pensando en esto Públicos. de definir la prioridad de la estrategia de la producción, sobre todo de pública. ¿Y las universidades van a jugar un rol? Sí, importante. Por supuesto que sí. Sí, no solamente las universidades, también las provincias, inclusive también municipios de diferentes puntos del país. Ajá. Hoy tenemos casi 30 sedes que están en la problemática de la elaboración de medicamentos. Hay que, con esta legislación, articular para que llegue a feliz término toda la letra de la norma. Y, por ejemplo, todavía, recién comentábamos con los colegas que hay presiones de laboratorio para los aumentos de medicamentos. En el último semestre han aumentado un 17%. Es decir, que recién cuando funcione a pleno, como sucede con otras leyes como la ley de medios audiovisuales, cuando funcione a pleno estas dos normas, va a poder el Estado regular e incidir en los precios, ¿no? Por eso uno piensa que no es inocente la resistencia. No, por supuesto que no. Es una manera de decirlo, camuflada esa resistencia por los intereses económicos. Hoy un paciente que sufre de diabetes
creo que es el ejemplo más, así entre comillas, más para destacar los problemas que tiene con conseguir en algunos momentos del año, sobre todo en momentos de que se remarcan los precios, conseguir insulina. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Aquí se debatió. Esta ley propone la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que nuclea los más de 30 laboratorios que existen en nuestro país y que articule el trabajo de estos laboratorios que dependen de distintas jurisdicciones. Algunos de estos laboratorios dependen de los gobiernos municipales, como es el caso del Laboratorio LEM de Rosario, otros de gobiernos provinciales y otros de las universidades nacionales, como es el caso de Hemoderivados de Córdoba. Quiero resaltar en este sentido que ha sido posible la sanción de la Ley 26688 en el año 2011, la creación del Programa de Producción Pública de Medicamentos en el año 2008, porque hubo una militancia activa por parte del colectivo de la multisectorial por la producción pública de medicamentos, así como también de la RELAP, que es la Red de Laboratorios de Producción Pública que surgió y se conformó en el año 2007, pero que surge a partir de la peor crisis que nos tocó vivir en nuestro país, que fue la crisis social y económica más grave, que fue la crisis del 2001. Fue allí donde los laboratorios de producción pública abastecieron al subsector público cuando los laboratorios privados no querían venderle más al Estado porque el Estado no podía pagar. Por eso la importancia de esta ley. Entre otras cosas, propone este órgano, esta agencia, propone y le otorga al Estado un rol rector en la articulación del los recursos profesionales y los recursos científicos que existen en cada jurisdicción y que trabajan en cada uno de los laboratorios que existen en las distintas provincias, así como también implica la posibilidad de regular un área estratégica que involucra nada más ni nada menos que la vida y la salud de los argentinos, que no puede quedar librado a las fuerzas del mercado. En ese sentido, la agencia deberá diseñar la política pública en materia de producción, investigación y desarrollo de medicamentos. Deberá orientar la producción al subsector público de la salud. Deberá llevar el registro de laboratorios públicos que existan en las distintas provincias, tal cual lo establece la Ley 26688. Deberá promover también esta agencia la compra centralizada de principios activos para que lo producido por nuestros laboratorios públicos sea más competitivo y de esa manera abaratar los costos de los medicamentos. Esta agencia también deberá establecer precios testigos o precios de referencia. Todos sabemos que hoy en día existen 3 cámaras que nuclean a los distintos laboratorios privados que existen en nuestro país, que son 250, de los cuales 150 laboratorios pertenecen a capitales nacionales. Esas 3 cámaras muchas veces se cartelizan y fijan los precios sin tener en cuenta la estructura de costos. Por eso la importancia de esta agencia, porque también podrá establecer la estructura de costos para que nuestra población garantizar el acceso al medicamento como bien social y como garantizar el acceso a un medicamento de calidad y de bajo costo. También la agencia tendrá la facultad de propiciar convenios con otros organismos, otras universidades. No te vayas, ya veremos. Una ley absolutamente repetida, hasta en su texto, respecto de otra que ya sancionamos. Este Congreso sancionó una ley bastante trabajada y con un gran acuerdo de todos los bloques, la Ley 26688 en el 2011, que es casi textual. La verdad es que atrás de todo esto lo que quiero decir es que la disidencia parcial firmada por los diputados Fiat, Wiener y Linares nos expresa, nos representa, porque ahí justamente lo que advierte es la existencia o lo que va a generar esta nueva ley, que es una superposición de funciones, dilución de responsabilidades, eventualmente una asignación no eficiente de los recursos y finalmente el compromiso sobre el cumplimiento de los verdaderos y buenos objetivos que la ley que tiene. Porque lo cierto es que atrás de la ley de las buenas intenciones y de la declaración de interés estratégico subyace una vez más la intención de crear superestructuras burocráticas, votando una agencia
que además de tener esos directores designados por el Poder Ejecutivo por 5 años, dice que va a contar con la asistencia de un consejo, de un comité consultivo y de un comité ejecutivo. Claro que dice que van a ser ad honorem. Ahora, ¿alguien puede firmar hoy que esto no va a generar una cantidad de gastos absolutamente terribles? Esto es lo que estamos votando. Entonces me parece que por lo menos lo que nosotros no queremos es comernos, que nos estén engañando con la buena intención. Yo apoyo y me encanta el discurso de la diputada informante, la verdad. Lo que quiero decir es lo que hay atrás de lo que estamos votando. La única intención es crear una superestructura que dejarán con cargos llenos de gente comprometiendo el costo y el gobierno que venga. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar la buena intención del primer artículo, no vamos a acompañar todo el resto de la conformación de la nueva estructura. Y ahí estamos de cara al pueblo. Hoy estamos hablando de laboratorios. Estamos hablando de laboratorios argentinos, de una asignatura pendiente que tenía la ley. Y acá se debatió, ¿no es cierto? Se debatió, se dio como se da la presencia de interesados, de empresariados ligados a los laboratorios en las reuniones. Sucede cuando hay distintos temas, aparecen los responsables para hacer lobby. ¿Aparecen en las comisiones? ¿Aparecen en los pasillos, normalmente en los pasillos. No me imagino eso, ¿cómo debe ser? En todos los temas que hay fuertes intereses comunes, aparecen los empresarios. Y con la oposición se dio lo que se dio con otras leyes que es desde que está el kirchnerismo hay que hacer oposición por oposición, la oposición boba, como señala de manera recurrente Leopoldo Moró, y se dieron contrastes increíbles. Todos estaban de acuerdo con que era necesario la creación de una agencia de laboratorios públicos. Es más, había antecedentes, y los legisladores de la oposición lo sabían, eran los más cercanos en Brasil. La existencia, ellos pudieron favorecer el acceso a la población de medicamentos para el SIDA a través de una agencia nacional de la... A Mandela le hicieron la vida imposible cuando recién las drogas del HIV. Decime, ¿qué pasó con los genéricos? También fue un tema. Con los genéricos fue un tema. El actual embajador en Chile, el doctor Ginés González García, médico sanitarista, fue el que comenzó con el tema de genéricos, es decir, para eliminar la variación de precios con los nombres fantasía de los medicamentos. Sucede que entonces dice, bueno, los médicos tienen que recetar por genérico la droga. Entonces vas con la receta, con esa droga, y te pueden ofrecer la amplia variedad que tienen los laboratorios. Sucede que hoy por hoy, en un primer momento se cumplió. Los médicos siguen recetando la droga, ¿no? Y por ahí le ponen el nombre de fantasía. Uno tiene que estar atento, no me ponga el nombre, deme la droga. Y después ir a la farmacia y consultar. En muchas farmacias todavía te dicen, mire, tengo este y este. Y otros directamente van, es este. Así es, digo, no hay alternativa. ¿Hay una agencia nacional? Sí. Que es el ANMAT. Sí, el ANMAT. ¿Y qué juega ANMAT hoy? Bueno, yo comentaba lo que fue la reunión de comisión con la presencia del que en ese momento, el año pasado, era el presidente de la ANMAT, Carlos Chiale. Carlos Chiale. Claro. Y también recordaba lo que decía acá Pedrito Romero, que había representantes de laboratorios en la reunión de comisión. Mira vos. Y se debatía y se hablaba. Y se hablaba más que nada de los genéricos y de muchos laboratorios. Querían estimular a la oposición diciendo que ellos sacaban promociones, que algunas se hicieron, hoy quedaron muy pocas, de determinado medicamento de acuerdo a la droga. Yo he ido hace poco a comprar un medicamento que estaba, ponerle al 40% más barato al público, y era una promoción, entre comillas, de esa droga. Como si compráramos cualquier otro artículo. Una hamburguesa. Pero y en el medio está la salud de todos. Claro. Que sí, Y porque está uno la confía. vida de todos. Claro. ¿Esas cosas se debatieron acá? No. Sí, sí. ¿Se debaten temas así sustanciales vinculados con la vida y los límites? Yo creo que en este caso se dio la casualidad, bueno, esta ley fue sancionada en un paquete con otras el 14 de diciembre, ya víspera, poco más brindando, ¿no? Pero hubo numerosos en debates. reunión de comisiones, Sí. de la Comisión de Salud Pública, fue muy arduo el debate. Precisamente por esto que te digo, por la presencia de representantes de la... ¿Y en las comisiones van estos interesados? Sí. Sí, no solamente van, sino que también presionan. También presionan. Son agitadores. De cualquier manera, los lobistas
esas reuniones especiales no se realizan, por supuesto, en las reuniones de comisiones. No, se realizan no, en los pasillos y en lugares especiales. ¿Qué sucede? Sí. Sucede siempre. En oficinas y dice, bueno, nosotros queremos sacar esta ley porque con esta ley vamos a favorecer, no te dicen cómo termina la frase, nuestros bolsillos, no, te dicen vamos a favorecer la salud pública. Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, de eso se trata. El interbloque UNEM va a votar en el mismo sentido, del 1 al 3 a favor y el resto no. El bloque del Frente Renovador va a acompañar la intención y los 3 primeros artículos, pero vamos a insertar las disidencias que las manifestamos oportunamente en la comisión. Debido a la aclaración y a la modificación del artículo 5º, inciso A, nosotros vamos a votar hasta el artículo 5º a favor. Ya veremos. La producción pública de medicamentos es una política de Estado que mira hacia el futuro, y así lo interpretó el gobierno de la provincia de San Luis cuando en el año 97 creó el laboratorio Puntano. Este laboratorio, en principio, comenzó a funcionar para proveer de medicamentos a todos los centros de salud de la provincia de San Luis. Nosotros damos fe de lo que dijo la diputada preopinante cuando vivimos la crisis del 2001, donde faltaban medicamentos. Nosotros en la provincia de San Luis no lo sufrimos gracias a tener la planta de producción en funcionamiento. Posteriormente, por toda la burocracia del Estado, los tiempos que se requerían para que el medicamento estuviera en tiempo y forma para los pacientes, no se lograba vencer esta burocracia. Por lo tanto, se decide transformar el laboratorio en una empresa del Estado. Se hace necesario contar con el marco legislativo vigente, que son las habilitaciones que necesita un laboratorio, tal cual lo tienen los laboratorios de producción privada. Por lo tanto, se logra la habilitación del ADMAT. La planta está habilitada para producir medicamentos generales y antibióticos. Además de esta habilitación, se comienza con la certificación de los diferentes productos para poder tener tránsito federal y para poder proveer a los diferentes ministerios de otras provincias que estaban demandando y no lo podíamos hacer porque no cumplíamos con este requisito. Desde el año 2007 al año 2011 logramos la certificación de 50 productos, entre los que estaban analgésicos, antibióticos, medicamentos para la presión, medicamentos para los diferentes trastornos metabólicos, para la diabetes, todos los medicamentos de consumo masivo para los pacientes ambulatorios. Ya con las certificaciones, nosotros comenzamos a proveer de medicamentos a los ministerios de salud de La Rioja, al Ministerio de Salud de Catamarca, de municipios como Río Cuarto, como la Municipalidad de Balcarce, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al programa Remediar. Todo el bloque de compromiso federal apoyamos esta nueva ley que se suma al otro marco normativo que existe y que está reglamentado, lo que apoyamos porque creemos que se hace necesario este apoyo en donde no hay políticas provinciales. Se hace necesario que el Estado nacional ayude a estos laboratorios para que logren cumplir con todas las normas para tener una producción pública. Y aquí estamos, de cara al pueblo. Recinto y tratando de pensar cómo son las políticas públicas de estos últimos 12 años de inclusión o donde el Estado toma un rol protagónico.
un rol protagónico fundamental en estos últimos 12 años y que tiene que ver también con una comunión con los países de la región que justamente han permitido que se respete la soberanía y en el caso de los laboratorios les resulte mucho más difícil hacer lobby en contra de la participación del Estado para regular el precio tal cual. y la Esto baja no de lo los precios del decide el medicamento. norte. Vos decís que hay una articulación. No, hay de una la región. articulación que tiene que ver con esta nueva etapa que vive la región. Y bueno, y hablamos de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay. Yo digo, todo se emparenta y se relaciona con las políticas públicas. Políticas públicas, políticas para todos. En este caso son políticas públicas para la producción de alimentos. Laboratorios. Sí, exactamente. Medicamentos no. Sí, medicamentos sí. Medicamentos sí. Medicamentos sí. Sí, medicamentos sí. Y yo digo, hasta hace un rato, esta ley quedaba a mitad de camino. Esto es lo que acá se terminó de debatir. Acá se terminó de debatir esto porque ¿qué va a hacer esta Agencia Nacional de Laboratorios Públicos? Va primero a funcionar, contrariamente a lo que decía Margarita Stolbizer, va a funcionar con un presupuesto que va a estar puesto en el presupuesto de la Nación. Y como agencia y como ente autárquico, con lo que genere, también va a tener su sustento económico. Ya sea con bienes, con lo que... ¿Cuándo había quedado a mitad de camino? Había quedado... a mitad de camino pues estaban los laboratorios solamente, no había una agencia que articulara todo la labor. Primero se declaró de interés nacional la elaboración de los medicamentos, pero no se estableció por qué vía. Por eso fue necesaria la concreción de una ley de laboratorios públicos en 2014. Para que esto llegue a cristalizarse definitivamente va a ser necesario el ejercicio democrático. Hay que tener en cuenta, al principio yo señalaba que en el último semestre hubo un 17% de aumento en los medicamentos, es enorme, todavía cuesta Por eso cuando incidir. se habla de inflación o de factores que disparan, cuando estos tipos te tienen capturados, te tienen extorsionados con la droga y el medicamento, el tipo juega en el mercado como quiere. No, por supuesto. Y qué importante fue, no sé si ustedes lo recuerdan, la participación del COFESA, Consejo Federal de la Salud, que depende, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y qué pasó ahí? Y es todavía, o sea, creo que en el artículo 11 lo contempla la ley, la participación como un ente controlador de la forma en que van a funcionar los laboratorios. Es un ente del Estado, de la Nación. Imagino los lobistas cuando participaron del debate y la discusión, lo que han dicho. Lo increíble de todo es que nunca dejan de ganar los lobistas. Nunca dejan de ganar. Nunca dejan Nunca de ganar. pierden. La participación del Estado los obliga a ganar lo justo, lo que corresponde, en favor de la población, en favor de aquellos que necesitan medicamentos caros como los que tienen que ver con el SIDA, con los cáncer, oncológicos, los oncológicos, ¿no? De alguna manera, lo importante es que nunca dejan de ganar. Tienen que ganar menos, lo que corresponde, y en eso lo regula el Estado. ¿Quién promovió esta agencia nacional? El Frente para la Victoria. ¿Y todo fue oposición? Sí, la verdad que hay que reconocerlo. Sí. El kirchnerismo siempre hizo valer su número y ha votado en soledad las leyes fundamentales. Y cada vez que hay campaña, como en este momento, que es año de elección presidencial, desde el kirchnerismo se señala eso. La oposición ha hecho una oposición boba a todas las leyes fundamentales, como son leyes inclusivas y son leyes públicas. ¿Por qué? Porque vienen del Ejecutivo o provienen de algún diputado del Frente para la Victoria, un diputado oficialista. Es la oposición por la oposición misma, sin tener algo que dice, bueno, yo me opongo a esta ley y propongo esta otra. Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Muchísimas gracias, Lampogano. Muchas gracias, Juárez. Y gracias, don Pedro Romero. Y gracias a vos. Porque en nuestro espacio de cara al pueblo podemos pensar en voz alta con vos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Se va a votar en general y en particular con las modificaciones propuestas, el dictamen de las comisiones de acción social
y Salud Pública y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción de medicamentos, materias primas para su producción, vacunas y productos médicos. Orden del día 936. Tiempo. $182 votos afirmativos, 0 negativos. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado.